¿Cómo puedo cambiar mi futuro? ¿Cuál es el primer paso que puede llevarme directo al éxito? Pues el video que estás a punto de ver y escuchar responderá ambas preguntas. Te invito a que lo disfrutes hasta el final. Está basado en la introducción y el primer capítulo de un libro maravilloso. El florista de Serval, descubriendo el fuego interior. Introducción. ¿Quién no tiene sueños, anhelos, deseos? ¿Quién no quisiera ser dueño de un don especial? Uno diferente al resto de los demás. Pues poseer un talento único podría ser para algunos la clave que conmueva a otros de manera exclusiva, que logre teñir nuestro mundo de colores alegres y brillantes. Aunque en momentos de nuestras vidas nos parece tener claro en la mente el propósito a seguir, la forma en que deberíamos vivir, no solo nosotros, sino nuestros seres queridos también, a la corta o a la larga, ese sentimiento de seguridad se desvanece, al grado de ver nuestros sueños sumergidos en la frustración y la rutina diaria, hasta el punto, en muchos casos, de abandonar todo intento por verlos realizados. Ese sueño, esa pasión o fuego interior que hace palpitar nuestros corazones, eso de lo que siempre hablamos y que estaríamos dispuestos a realizar gratuitamente solo porque nos hace felices, suele ser causa de conversaciones con familia, amigos queridos e incluso con extraños. No obstante, con frecuencia lo tratamos a la ligera, sin detenernos a pensar en la importancia que tiene en nuestras vidas, sin percatarnos de que es lo que somos y de que seríamos dichosos y genuinos si nos dedicáramos a ello con todas nuestras fuerzas. A través de ese fuego interno, nos perfilamos como personas únicas y nos volvemos cada vez más nosotros mismos. Reconocer nuestra pasión personal, ese sueño superlativo por cumplir, requiere elaborar fantasías y temores, analizar y reflexionar acerca de aspectos personales, comprometerse con el estudio, con el trabajo y con uno mismo. Implica un profundo conocimiento personal y de la realidad. Poner en marcha nuestra pasión en la vida está ligado a la plenitud y a la felicidad, porque en ella están la curiosidad y el placer por la realización de la tarea misma. Se nos ocurren cosas nuevas o puntos de vista diferentes a los ya existentes. Nos animamos a especular, a hacer hipótesis. Contamos con una seguridad intuitiva que nos confirma que saldremos adelante con ello si lo hacemos a nuestra manera. Reconocemos que esto es muy necesario, no solo para nosotros, sino también para el beneficio de otras personas. En ello hay inspiración y entrega, satisfacción y sentido. Nos permite dar respuesta a los interrogantes profundos que guardan relación con el sentido de nuestra existencia. Es una llamada interna relacionada con la identidad misma. Al llevar a la práctica nuestra verdadera pasión, estamos eligiendo el rumbo que queremos para nosotros. Tiene que ver con elegir la forma y el estilo de vida que realmente deseamos, el camino que nos llevará a sentirnos realizados. Nos impulsa a vivir y a vivir con un bienestar máximo. Nos hace sentir parte de algo más grande, parte de la vida y del plan universal. De lo contrario, es decir, si permitimos que ese fuego interior se apague dentro de nosotros, es factible que nos invada un sentimiento de frustración y de pérdida de sentido. Todo en el mundo natural tiene un propósito y tiende al equilibrio, y nuestra pasión intrínseca de seguro está en armonía con ello. Si está asida nuestro corazón, es precisamente para ser potenciadora de lo que somos. Si no, seremos un proyecto nunca terminado,
nos sentiremos insatisfechos, presionados, con dificultad para terminar lo que iniciemos. Viviremos ajustándonos a un patrón exigido o sometiéndonos irreflexivamente a lo que otros han elegido, sin disfrutarlo realmente. Descubrir ese fuego interno y liberarlo es la única manera de convertir en obra maestra nuestro diseño de ser, y por ende, una de las formas más seguras de alcanzar la felicidad. Ahora bien, puede ser que tengamos muy claro cuál es nuestro deseo más intenso en la vida, pero también puede suceder lo contrario. Mientras lo definimos, es natural dudar y cambiar de opinión. Necesitamos vacilar y reflexionar para conocerlo con exactitud, y en el camino es válido equivocarnos y cambiar de dirección. El florista de Serval, descubriendo el fuego interior, nos ayuda a comprender mejor los temores, tanto reales como imaginarios, que intimidan y por ende nos impiden llevar una vida dichosa. Nos brinda ideas para superarlos y alcanzar los sueños. Muestra herramientas valiosas para descubrir con perfecta claridad nuestro verdadero fuego interior, individual, veraz y vivo, y una vez manifiesto, liberarlo con todo el gozo que produce llevarlo a la práctica. Nos ayuda a recuperar la paz interior, un componente esencial para sentirnos felices. Finalmente, persigue un objetivo vital: servir de inspiración para superarnos a nosotros mismos y darnos la motivación suficiente para sentir el profundo deseo de ir tras nuestros sueños. Y así comienza El florista de Serval, descubriendo el fuego interior. Capítulo 1. El pueblo rojo. Su padre, conocido como el hortelano, había sido quien más entendía sobre el cultivo de viñas y olivos en toda la costa Forte, y su abuelo, un reconocido viticultor de la calle del Prado. Sin embargo, el jovencito simplemente había heredado de ambos el nombre de pila. Félix se consideraba el mejor florista de Serval, pero solo por su habilidad para la venta de flores. Lejos estaba de coronarse como el principal entendido en la materia. De su amado progenitor había recibido, eso sí, una gran admiración por la madre naturaleza, producto del disfrute que conlleva vivir en un lugar como Serval, en donde montaña, mar, vegetación y fauna lo impregnan todo de un espíritu vivo. Este bello pueblo debía su nombre al Serval, uno de los árboles más hermosos de los montes circundantes, con frutos rojos y follaje encendido. Sus vistosos racimos de bayas encarnadas atraían a mirlos, azores, petirrojos y zorzales, que colmaban de melodiosos cantos el aire. Ya en aquellos tiempos, durante la época estival, los habitantes de los restantes pueblos y ciudades de la provincia gazañola de Endrino llamaban a Serval el Pueblo Rojo. El trazado de las calles y callejuelas del casco viejo, así como las antiguas barracas de pescadores que se conservaban en las caletas, daban fe de una historia larga e intensa en las que piratas, coraleros, navegantes y generaciones enteras de servaleros habían ido poblando unas tierras que, pese al tiempo, habían sabido conservar la esencia de sus raíces y su identidad. La antigua calle medieval llevaba directamente al viejo castillo. Al transitarla en su diario recorrido vespertino camino a casa, el muchacho solía revivir las palabras de su padre, cuando con un brazo en su hombro repetía: «¡Qué épocas aquellas!», cuando sobre estas piedras se ofrecía un jarro de agua a los señores feudales que pasaban por aquí. Esa añoranza por el pasado, por la realidad de su pueblo, incluso en un tiempo que no le había tocado vivir, no hacía sino mostrar el profundo orgullo que el hortelano siempre había sentido por su amada tierra. El joven contaba con la compañía incondicional de Chichino,
un perro de pobre casta, callejero, con una ceguera avanzada y el paso lento, resultado de su vejez. Comenzaba a oscurecer cuando juntos llegaron al hogar en el que vivían con su madre, una vistosa, aunque modesta vivienda con piedras sin pulir, un par de balcones y un pequeño patio colmado de plantas y flores de estación ubicada sobre el carrer del Castel. Al llegar, los esperaban un plato de arroz caliente sobre la mesa, un pequeño cacharro con carne hervida en el suelo, junto a la estufa, y una lista de reproches por la llegada tarde de los dos, como era costumbre desde hacía un tiempo. Abundaron las excusas del joven, recordando a su madre que la escasa visión y la lentitud de su amigo, sumadas a la rutinaria tarea de acarrear el agua de la fuente con el pesado cántaro para regar las plantas y flores antes de cerrar el puesto, hacían de la tardanza un hecho imposible de evitar. Luego de una sobremesa forzada, colmada de silencios, en un intento de respetar la práctica que era habitual en vida de su esposo, la señora del hortelano, como todavía la llamaban los cervaleros, a pesar de que el hombre había dejado este mundo algunos años atrás, invitó a su hijo a descansar y mandó a Chichino a tumbarse en su descosido tapete. Lejos había quedado la costumbre del agasajo al final del día, cuando disfrutaba de convidar a su marido y a su hijo con aquel exquisito licor hecho a base de frutos rojos de cerval. Una vez en la cama, mientras el perro abandonó su felpudo para acomodarse junto a sus sandalias gastadas, el jovencito cerró sus ojos y, suspirando, recordó nuevamente el rostro de aquella joven de apariencia angelical. Esa era la mejor tisana para su sueño. Todavía no amanecía cuando se levantó. Observó a su madre a través de la cortina y preparó el desayuno para ambos. El día comenzaba temprano, como lo requería su trabajo en el puesto de flores. El mercado se hacía en la plaza de la villa y en ese lugar se colocaban también las paradas de navajas, mejillones y atún. Con el amanecer llegaban las mujeres, cargadas con sus cestas de pescado que luego colocaban sobre las mesas de madera. Ese era el momento preciso para dar rienda suelta a los chismes y anécdotas del pueblo y su gente. Antes de las 9 llegaba su madre para acompañarlo y ayudarlo al menos hasta pasado el mediodía. A esa hora regresaba para poder encargarse de las tareas domésticas y esperarlo con la comida servida una vez más. Una flor especial. Si bien el pueblo entero, desde el inicio de la primavera, no hablaba más que de los festejos que tendrían lugar en la gran capital para la inauguración de los Jardines del Rey, al joven florista eso lo tenía sin cuidado. Últimamente le preocupaba solo una cosa: las intrigantes palabras que había oído decir a aquella muchacha el día en que por primera vez se acercó a ver las flores en el puesto. La joven era dueña de una belleza y distinción singulares, un alma pura. Su negro cabello ondulado escapaba del cendal, moviéndose como las olas del mar al ponerse el sol. Su figura esbelta y morena, de arte y poderío, caminaba segura, con la mirada en alto, y en ocasiones inclinaba su cabeza de manera apenas perceptible para observar a quien pasaba a su lado. A menudo llevaba en sus manos un puñado de flores blancas, como las que porta una novia en su camino hacia el altar. Periódicamente la veía dirigirse fuera del casco urbano, hacia el este, por el camino a la masía, muchas veces en compañía de una elegante señora. Félix se detenía al verla y allí mismo, de pie, la observaba fascinado por largo rato, mientras su mirada podía alcanzarla. La perdía cuando pasaba la torre de una quita, la única que aún se conservaba en las afueras, recuerdo viviente de la época en que el pueblo gazañol había sufrido asaltos de piratas y corsarios. No había vuelto a visitar ese dominio luego de que su padre dejara de acompañarlo debido al deterioro de su salud. De hecho, tampoco había retornado al campo abierto a disfrutar de la vegetación silvestre
o de los animales que merodeaban por allí. En las piedras de las calles se había labrado el único camino que ahora recorría a diario, de su casa al mercado y de allí nuevamente a su hogar, salvo las ocasiones en las que Chichino, persiguiendo algún gato, lo llevaba hasta el patio mismo de alguna casa vecina. No obstante, aquella vez había sido la primera en que la muchacha se detenía a observar e incluso a tocar algunas de sus plantas. Parecía comunicarse con ellas. Era evidente que conocía el lenguaje de las flores, pues una vez que se acercaba, se inclinaba y las miraba fija y tiernamente. Luego acariciaba con dulzura sus pétalos con apenas la yema de los dedos y les hablaba en un idioma que nadie más que ellas conocían. Una clase de arte que hasta el momento solo había visto en los ojos de su padre cuando intentaba transmitirle el amor por el jardín, instrucción que resistió en su niñez. Félix se limitó a observarla. La morena se encontraba absorta en cada uno de los arreglos florales que el joven y su madre habían sacado del puesto muy temprano y habían colocado cerca del banco de madera, donde se sentarían a descansar más tarde. Mudo, tembloroso y con el corazón acelerado, practicaba una y otra vez las palabras que le diría. Conocía de memoria su discurso de introducción para lograr vender su ramo más costoso, con el canto de sirenas, como lo llamaba su padre. A menudo utilizaba ese viejo y gastado relato para atraer la atención hacia sus flores de los clientes embelesados por las detalladas explicaciones de algún otro puestero experimentado en vieiras y zamburiñas. Ahora, sin embargo, su mente estaba en blanco y sus palabras congeladas. El único pensamiento que lo asaltaba era desear que aquel día no terminase nunca. Anhelaba que jamás apareciera la señora elegante y tampoco su querida madre, que continuaba abstraída preparando las vasijas de barro para plantar nuevos bulbos. El único movimiento que podía ejecutar era, con su pie izquierdo, tratar de correr a Chichino del par de metros que se interponían entre la joven y él. Se percató de que sentía algo que nunca había sentido. Será por eso por lo que prestó más atención de la acostumbrada a cada palabra que pudiera salir de los carnosos labios de la joven, como si de este modo pudiera concederle sus deseos expresados. Pero ella no habló, solo susurró mientras se acomodaba el cabello al tiempo que se alejaba del lugar. Aquí tampoco venden la flor con el sol en su corazón y un sinfín de pétalos nevados. Estaba exaltado y al mismo tiempo se sentía inseguro. Tal vez la muchacha ni siquiera lo había visto. Después de todo, cerca de allí había otros jóvenes como él que también vendían objetos atractivos. Y bueno, murmuró a Chichino, yo también conozco a otras jóvenes hermosas, con bellos ojos cafés, oscuros y profundos. No obstante, en lo íntimo de su ser, sabía que no era verdad, que deseaba su atención tanto como sus plantas demandaban al riego. Aquella ocasión sería la primera, y muy lejos de ser la última, en la que pensaría hasta el cansancio en las palabras de la morena. Una flor con el sol en su corazón y un sinfín de pétalos nevados. Félix creía conocer las plantas lugareñas, o al menos las que nacían en las cercanías del castillo antiguo, en los patios de las casas cervaleras y en las barracas de los pescadores. Incluso recordaba aquellas que el viejo de Aram solía venderle a su padre tiempo atrás. Y pese a que su conocimiento sobre jardinería era limitado, pues su desinterés al respecto solía convertir las lecciones de su padre sobre el arte del cultivo en aburridos y molestos discursos poco menos que ignorados, había aprendido el hechizo del camaleón, el proceso delicado y exacto para modificar el color de algunas flores. Pero, ¿volverlas blancas como la nieve? Seguro se trata de una flor exótica, intentó convencerse. Si al menos hubiese escuchado a mi padre, él sí que era experto en flores.
Comenzaba a meditar sobre su resistencia a aprender de sus antepasados el noble oficio de la jardinería. El joven se conformaba con solo conocer lo básico sobre algunas especies, aquellas pocas que podía comprar, regar y vender en su puesto. Un par de rosas blancas y rojas, unos pocos claveles y, con el cambio de estación, petunias y pensamientos. Había sumado además unos pequeños cántaros y algo de tierra abonada. Allí concluía su verdadero interés en el negocio. Ya no ofrecía jazmines, ni lavandas, ni otras bellas y perfumadas flores desde que su padre faltaba. Comenzaban a repercutir en su mente las tiernas y sabias palabras del hombre. Hijo, no basta con trabajar para vivir, debes amar el trabajo con el que vives. Esa siempre había sido la prédica de su padre. El amor, la pasión por lo que se hace, el ardiente fuego que toda criatura lleva dentro, es lo que permite disfrutar plenamente de la vida y sonreír, y eso atrae cosas maravillosas. No obstante, por primera vez recordaba la amplia y radiante sonrisa que mostraba cada vez que el joven se excusaba de sentir ese fervor. ¿Por qué no limitarse a ser solo un vendedor de flores? ¿Acaso un lechero no se limita a vender leche? Después de todo, son las cabras y las vacas las que deberían preocuparse por producirla. Ahora se cuestionaba, ¿cómo era posible que no supiera de la existencia de aquella flor que la joven buscaba? ¿De cuánto sería su valor? ¿Habría sido la fina señora que solía acompañarla quien se la hubiera traído de algún país distante? ¿Sería factible encontrar esa rareza, cultivarla y reproducirla para la muchacha? Nunca se había sentido tan acompañado y solitario al mismo tiempo. Aquella vez, cuando la joven permaneció junto a él, aunque solo hubiese sido durante escasos minutos, Félix se había sentido completo, feliz. Había notado que en su corazón un deseo intenso nacía y ya nada volvería a ser como antes. Ese día debió ser uno de los más interminables para el pobre Chichino. Tendido a los pies del muchacho, no cesaba de escuchar sus reprensiones. ¿Por qué no le dije nada? ¿Cómo es posible que no tuviese a la venta esa flor? Entonces movía el rabo en un incansable abanico de respuestas. El cariño era mutuo. A medida que su amigo iba perdiendo la visión, el joven se había encargado de orientarlo hasta el punto de convertirse en su guía oficial. En los primeros tiempos, había intentado hacerlo atándole del cuello una soga encontrada en la costa, que, quizás por vieja o por tosca, no cumplió su cometido y acabó revuelta entre sus patas cuando menos lo esperaba. Aquel enredo le había costado al perro una cojera que aún se hacía sentir, motivo por el cual el muchacho se había comprometido a ser paciente y cuidadoso con su compañero por el resto de sus días. Félix sabía que su perro fiel estaría dispuesto a acompañarlo donde fuera, y por el tiempo que durara su búsqueda, aun si dicha travesía terminase con su vida. Era leal, incondicional, lo había sido con su querido padre, y parecía tener una especie de contrato para hacerlo también con él. Tanto confiaba en el joven que a esas alturas ya había olvidado hasta cómo fiarse de sus propios instintos. Siguiendo un sueño. Cierta noche, luego de la cena, aunque contrariado por la sensación de dejar sola a su querida madre, el joven cobró valor y pronunció las palabras precisas. «Me marcho». La mujer palideció cuando oyó la frase y leyó en el rostro inmóvil de su hijo la decisión inalterable. Inmediatamente cayó en la cuenta. Sabía que este momento llegaría. «Pero, hijo, Serval es tu hogar, fue el de tu padre y el de tu abuelo también». No obstante, la viuda, aldeana y poco ilustrada, pero intuitiva y observadora, sabía en su interior lo veloz que se acercaba este día. No en vano guardaba hasta la moneda más pequeña desde la partida de su esposo y había hecho de su presencia en el puesto de flores un verdadero hábito, casi religioso, para asegurarse de aprender hasta el más mínimo detalle
sobre su funcionamiento y aumentar sus ingresos con la venta de los plantines que ella misma cultivaba. Ante la seguridad evidente del joven, no pudo menos que prevenirlo sobre un sinfín de cuestiones a las que él seguramente se enfrentaría. Luego de algunas muestras de afecto de parte de ambos, de dulces consejos y sentimientos encontrados, y después de escuchar sobre el deseo ardiente del chico por conseguir aquella exótica flor de valor incalculable, su madre se levantó de la silla. Secando sus ojos, se dirigió al cuarto de guardado junto a la cocina, en la parte trasera. Chichino permanecía inmóvil, pero sus orejas erguidas la siguieron, moviéndose con cada sonido. De un salto se puso en pie cuando oyó resonar, unas contra otras, todas las monedas en un tarro oxidado. Regresó calmada y se acercó lentamente al muchacho cuando percibió en su mirar un dejo de preocupación, como si naciera un temor a fracasar. Entonces dejó el tarro sobre la mesa, miró tiernamente a su hijo y lo besó, a la vez que sus manos tibias acariciaron su rostro. Mejor es cumplir con tu fuego interior y fallar en el intento que no haberlo probado nunca y dejarlo apagar en tu corazón, dijo muy segura. Tomó el tarro con ambas manos y se lo entregó a su hijo. Entendía que, si bien sus ahorros no serían suficientes, el muchacho también contaría con la hospitalidad de los habitantes de los pueblos vecinos, pues con frecuencia escuchaba en la plaza relatos sobre aldeanos de generosos corazones que ofrecían lo mejor de sí: hogar, alimento y compañía. En los ojos de su madre, Félix leyó también el deseo de recibir un regalo especial, como el de una flor, dorada como el sol, o blanca como la nieve, o no importaba de qué color, pero diferente, hermosa, soñada, única, un deseo que aún perduraba a través del tiempo. Se sintió comprendido y pensó que ella también había sido joven y bella alguna vez a la espera del más exquisito y singular de los obsequios. Más tarde en la noche, el chico se despertó ansioso e inquieto y no pudo volver a conciliar el sueño. Deseaba que amaneciera pronto para salir de una vez. Oyó ruidos tras la cortina y al acercarse, vio a su madre hurgando entre sus enseres personales. Del canasto donde guardaba sus posesiones más valiosas, tomó un bramante, del cual colgaba una llave antigua y gastada que colocó en el cuello de su hijo, mientras simulaba una sonrisa. Llévala contigo, te recordará de dónde vienes y cuánto has logrado. Esta llave tiene un poder especial. Y así concluye el primer capítulo del libro El florista de Serval, Descubriendo el fuego interior, en el que Félix no se detuvo a pensar en si era posible o no conseguir aquello que deseaba, sino que con la idea clara, precisa y concreta en su mente de lo que realmente quería, se resolvió a salir en su búsqueda, dando así el primer paso para cambiar su futuro, a pesar de los temores, de sus dudas o incertidumbres. ¿Qué dices? ¿Te encuentro en el capítulo número 2? Si te ha sido útil esta información, te invito a suscribirte y pulsar la campana para que seas uno de los primeros en recibir la siguiente entrega. Compártelo, sube este video a tus redes sociales o piensa en un ser querido que también pueda beneficiarse de ello y envíaselo ahora. Gracias y hasta el próximo encuentro.